Hola, buenas noches hermanos y amigos en Cristo. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y con todo el pueblo de Dios en todo el mundo. Nos sentimos muy contentos en esta noche al poder iniciar finalmente nuestra serie de intervenciones sobre el estudio bíblico del Sermón del Monte, la parte 1. Y es nada más y nada menos que las bienaventuranzas. Esto lo encontramos en la sección del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del 1 al 12. Podemos leerla, esperamos que ya ustedes la hayan leído, pero antes de pasar a dar lectura, vamos a hacer lo que debe ser norma para nosotros, y es encomendar esta tarea y pedir la dirección en ella del Espíritu Santo, que es el autor de la palabra al final del día, antes que los propios escritores que el Señor usó para traernos lo que es hoy la Biblia, la palabra de Dios, el canon cristiano. Oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos finalmente dar inicio a esta empresa para la gloria y honra de tu nombre. Tú, Señor, que inspiraste las Escrituras, pon de tu Espíritu Santo en nosotros, para nosotros poder conocer más de ella, para aprender y para aplicarla a nuestras vidas y ser edificados como el pueblo tuyo que somos, como hijos de Dios, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Toma el control, Señor, de los medios y que este esfuerzo llegue a muchos, como es nuestro interés, como es nuestra finalidad, para que el pueblo de Dios sea bendecido con tu palabra y que el reino de Dios crezca entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar una lectura a esta porción inicial, porque yo creo que aunque es muy conocida, es provechoso siempre darle un vistazo nuevo, un vistazo fresco a la palabra. Y abriendo nuestra Biblia en el capítulo 5 de Mateo, donde la palabra nos dice que el Señor, viendo la multitud, subió al monte, no especifica qué monte, y sentándose el Señor, también vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando por mi causa les vituperen y les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Amén. Esta es la introducción del Sermón del Monte, que como sabemos se extiende desde este capítulo 5 hasta el capítulo 7 de este mismo Evangelio. Creo que no estamos
en condición de poder afirmar que haya hoy día tan solo una persona adulta que pueda afirmar no haber escuchado hablar jamás, por lo menos una o dos veces, del sermón de la montaña o sermón del monte o las 8 beatitudes o bienaventuranzas, las que aquí se enumeran y que se incluyen en los primeros 12 versículos, como escuchamos, de este capítulo 5 de Mateo. Y es la porción que vamos a concentrarnos, que vamos a observar en el día de hoy, las cuales el Señor Jesús inicia esta maravillosa exposición pública de carácter inigualable. Un sermón, propiamente hablando, es una pieza de oratoria o un discurso dirigido casi siempre a una audiencia de diversas proporciones. Por lo regular, el discursante imparte o incurre en una especie de monólogo, mientras que la audiencia escucha, esta toma notas a veces y responde también con hasta aplausos de muchas formas, y de esa manera se produce una especie de comunicación entre las partes, es decir, entre el orador y la audiencia, los recipientes. Si observamos los primeros versículos de Mateo 5, como ya lo leímos, encontramos lo que es la especie de escenario, en inglés el setting, donde ocurre o se da el encuentro entre nuestro Señor, la multitud y sus seguidores cercanos, a quienes desde ya se le ha comenzado a llamar discípulos. Y subrayo esa palabra y pido que la tomen en cuenta. Observen el detalle de cómo el escritor Mateo distingue a la multitud de los discípulos, y a eso podremos volver luego. Bueno, allí sentados, que observa, el Señor comienza a enseñar a la multitud, incluyendo también a los discípulos. Noten que no hay un extendido preámbulo o introducción al texto que nos da la palabra en esta noche. Es el autor del Evangelio quien presenta el tema con muy pocas palabras. Dice: Jesús ve la multitud, sube a la montaña, y después de él sentarse, sus discípulos vinieron a él. Él abrió su boca y empezó a enseñarles diciendo: de muchas maneras. Y comienza de inmediato con las beatitudes. Y ese es el cuadro que nos pinta Mateo. Y así es como encontramos de pronto con lo que ha venido a ser el discurso más revolucionario, en el mejor y más profundo sentido de la palabra, que jamás se haya escuchado. El sermón desde la montaña, como prefiero yo llamarle. Esta pieza de oratoria o enseñanzas es respetada aún por los más serios opositores a la fe judeocristiana, desde los musulmanes, el hinduismo con Mahatma Gandhi o hasta Karl Marx y sus seguidores, entre muchos otros. Al introducir nuestro tema, no quiero pasar por alto las palabras que al respecto nos presenta el escritor inglés muy respetado John R. Stott, cuando nos dice: mucha gente afirma o declara que viven conforme al Sermón del Monte. Y uno se pregunta si jamás siquiera lo han leído. Lo más común es que la reacción opuesta a aquella de que el sermón es hermoso, pero desesperanzadamente impráctico
e inalcanzable. La esencia del sermón, sigue diciendo Stott, es que este fue probablemente algo así como un tipo de escuela de verano extendida antes que una simple homilía o discurso que constituyó el llamado de Cristo a sus seguidores a ser diferente a todos los demás. Subrayaba el Señor más adelante en los capítulos que siguen, no sean como ellos, dice el Señor. Específicamente en Mateo 6, versículo 8. El reino que él proclamó ha de ser una contracultura. El énfasis lo indicamos aquí para que tomen esto en cuenta. Esa contracultura exhibe un conjunto completo de valores distintos que señalan el carácter del discípulo de Cristo en una especie de estándares. Por tanto, el Señor, habla allí de justicia, influencia, piedad, confianza y ambición, y concluye con un reto muy radical. Nos llama a escoger su camino. Síganme. Ahora bien, creo yo, esta pieza oratoria es una de las más mal entendidas y utilizada de forma errónea, principalmente por los que hoy nos llamamos cristianos. ¿Y por qué yo digo esto? Ya veremos en las restantes semanas en las que hemos de encontrarnos aquí en esta misma plataforma. Pues bien, y antes de proceder a observar directamente la porción que hoy nos ocupa, debemos tomar en cuenta la sección anterior a Mateo 5, es decir, los capítulos 3 al 4. ¿Qué sucede allí? Lo que al respecto también el doctor Lucas presenta sobre el inicio del ministerio público de Jesús. Tanto Mateo como Lucas se ocupan en los capítulos del 3 hasta el 6, en el caso de Lucas, a darnos una introducción al ministerio público de Jesús, cómo éste nos llega por obra y gracia del Espíritu Santo, cómo Juan el Bautista se convierte en su precursor, cómo él llama a los primeros discípulos, cómo el Señor lo confirma en aquella aparición del Espíritu Santo sobre él cuando salió del río de las aguas de ser bautizado. El Espíritu Santo se posó sobre él y lo vamos a ver en un momento. Lo primero que vamos a ver, que tanto en Mateo como en Lucas se enfatiza el hecho de que Jesús, el hijo de José y María, el hombre, este es el Cristo. La palabra Cristo, Christos, en griego, significa Mesías, el ungido de Dios, en quien lo anunciado por los profetas se estaba haciendo realidad en ese momento, aquí y ahora. En Mateo 3, versículos de 2 al 3, el evangelista presenta al Bautista proclamando lo siguiente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está a la mano. Y esto constituía una esperanza a completarse algún día en una era distante, pero ahora se hacía una realidad presente, actual, a la mano ya. Y cita el evangelista de inmediato la profecía de Isaías, la que reza: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Y aquí la palabra Señor, el texto bíblico la presenta en letras mayúsculas. Y noten que en el Nuevo Testamento, cada vez que esto sucede, está hablando de Yahvé, el Señor Dios. Y dice: preparen el camino del Señor, enderecen las sendas del Señor, enderecen sus caminos. Y en el momento
Y de pronto la gente de todos los alrededores donde se encontraba Juan venían a él para ser bautizados. Y el bautista les enfatizaba, le ponía esto muy claro: ustedes vienen a mí para ser bautizados, mas ahora yo le digo, presenten frutos de arrepentimiento. Versículo 8. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado. Es decir, está hablando de un presente perfecto. Es cortado y es echado en el fuego. No está hablando del infierno que se habla a menudo en las escrituras y en la tradición oral. Dice Juan, el que viene después que yo, Juan el Bautista, el que viene después que yo es más grande que yo. Y yo no tengo la capacidad para remover sus sandalias. O sea, lo que él hará, en otras palabras, yo no soy capaz de hacerlo. Y a seguida dice, él les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Esta promesa profética es de puro corte escatológico, la cual habría de tomar lugar en el cumplimiento del tiempo. Y ese tiempo, dice anteriormente el evangelista, se ha hecho presente. Pues, con ese escenario descrito es cuando Jesús se acerca a Juan para también ser bautizado, y donde Jesús, al salir del agua, dice el evangelista, y aquí los cielos se abrieron. Y él, el Señor, vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma y fuego sobre él. Y en ese momento se oyó una voz desde los cielos diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo bien me plazco. Ya no solo es el Bautista, ya no solo es Lucas, ya no es Mateo, es el Señor mismo, Yahvé, quien está diciendo, este es mi ungido. Este es el que yo he escogido y en quien yo me plazco. Por eso es importante tomar muy en cuenta y ver con ojo, con lupa, lo que pasa en Mateo capítulos 5 al 7. Mateo resume el inicio del ministerio de Jesús, que toma lugar en Galilea, y dice que él, Jesús, comenzó a enseñar en las sinagogas y proclamaba el evangelio. Aquí esta palabra cobra un interés especial. Las buenas noticias, las noticias del reino, sanando a la vez todo tipo de enfermedades de entre la gente. Y también afirma Mateo que aún de Siria, un país extranjero, pagano, le traían todos los que padecían de varias enfermedades y de sufrimientos. Le traían endemoniados, epilépticos, paralíticos. A todos ellos el Señor sanó. Nos dice el capítulo 4, versículo 24. Acto seguido, el escritor, después de llevarnos en ese preámbulo, acto seguido el escritor nos introduce el tema de hoy. Los exégetas concuerdan que la intención de Mateo al dedicarnos su obra es presentar a Jesús como el Mesías, quien no sube a la montaña a buscar de parte de Dios qué decirle al pueblo. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos del Sinaí? Sino que este Mesías, Jesús, sube al monte a dar, a enseñar e impartir el pan de vida. Volviendo a Lucas, este por su parte es un poco más detallado al presentar el tema del inicio del ministerio de Jesús, y muy particularmente presentando el mensaje de Juan el Bautista cuando éste se dirige a los que venían a él para ser bautizados. Mientras Mateo resume el tema del arrepentimiento, combinando a la gente a producir
frutos de arrepentimiento, de cambio, y debo subrayar aquí la palabra cambio, arrepentimiento, es una especie de metamorfosis que viene del griego metanoete. Es como podemos ilustrar esa palabra con lo que sucede con la oruga, que siendo una especie de gusano, de larva, a veces de muy mal carácter, de muy mala forma de verla, se convierte en una obra maravillosa de Dios, en una mariposa, que hay infinidades de ellas preciosas. Pues eso significa en ese contexto el arrepentimiento, cambio. Tanto Juan el Bautista señala que los que vienen a él para ser bautizados deben cambiar. Lucas detalla el mensaje de Juan que apelaba al tipo o alcance que implicaba el arrepentimiento y lo describe de esta forma. Podemos verlo rápidamente en el capítulo 3 de Lucas. Y esto es interesante porque aquí el Bautista es radical y Mateo no nos da estos detalles. Dice que el Bautista le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Muestren pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también, dice el Bautista, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta, tiempo presente, al igual que en Mateo, y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba a Juan diciendo: entonces, ¿qué haremos? ¿Qué hemos de hacer? Y respondiendo, él les decía: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijan más de lo que le está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, el Mesías. Respondiendo Juan, dijo a todos: yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo de su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones les anunciaba las buenas nuevas al pueblo, les anunciaba el evangelio. Tenemos que observar otra cosa en tercer lugar. Jesús mismo, durante una de sus acostumbradas visitas sabatinas a la sinagoga en Galilea, durante uno de sus retornos a su comarca de origen, después de leer la lectura de la palabra que le fue dado a hacer, también la lectura que tomó fue del profeta Isaías, capítulo 4, 14 y siguiente de Lucas. Por razones de tiempo no lo vamos a leer. Hay un resumen muy breve. Dice que la lectura de Isaías se lee:
el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ungió para predicar el Evangelio, buenas noticias, a los pobres. Me ha enviado a proclamar liberación de los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar el reino o el año favorable del Señor, es decir, el año del jubileo. Y al cerrar el libro y entregándolo al asistente, dice Lucas, el Señor se sentó comenzando a decir, y aquí es un verso culminante, cumbre. Hoy esta escritura se ha cumplido ante sus oídos. Ya el Señor mismo se proclama de forma indirecta, que no creo tan indirecta, como el Mesías, como el Señor mismo, el ungido de Dios. Y así pensaba Jesús de sí mismo. Él es el Mesías en quien las escrituras se cumplían en ese momento. Algo nuevo, definitivo, estaba tomando lugar con él, el Cristo, el Mesías. El reino de los cielos se ha acercado por fin. Se hacía presente y una nueva era se iniciaba en ese momento. Tras la extensa presentación de los comienzos del ministerio de Jesús entre Lucas y Mateo, el tema de las beatitudes que nos ocupa hoy, o la primera parte del Sermón de la Montaña, lo veremos a continuación. Ya leímos esa porción. Entonces, debemos recordar, este pasaje marca el inicio del Sermón del Monte, donde encontramos los grandes temas que Jesús proclamó. Y muchos dirían, qué lindas palabras. Qué lindo es este sermón. Pero si al menos las obedeciéramos, sus palabras, el mundo, sinceramente, mis hermanos, sería un lugar mucho mejor donde vivir. Sin embargo, como vemos, Jesús está diciendo mucho más que formas de comportamiento. Y si así lo vemos, estaríamos realmente perdiendo de vista lo que sucede en verdad. Dice al respecto el otro escritor que vamos a estar utilizando a menudo aquí junto con Stott, Nicholas Thomas Wright. Estas bendiciones, las maravillosas noticias o bienaventuranzas, las buenas nuevas, el evangelio que el Señor nos anuncia, no significan, dice Nicolás, traten fuertemente de vivir así, de esa forma. Más bien, esas palabras nos dicen que aquellos que son así están bien, están en buen camino, por lo tanto, son dichosos. Estos deben sentirse contentos y celebrar como consecuencia. En un mundo, mis queridos hermanos, matizado por tanto antagonismo, rencores, cuán a menudo encontramos que la reconciliación entre las personas es tan difícil. No es cosa común. ¿Por qué nos puede resultar esto extraño? Bueno, hay muchas razones. En los versículos del 1 al 12, en estos encontramos una palabra que encabeza cada uno de ellos y ya la conocen. Benditos, bienaventurados, alegres o dichosos, según la versión o traducción que tengamos enfrente. Hay muchas versiones y casi todas tienen una forma diferente de aludir a lo mismo. La lista es casi siempre titulada por los editores como las beatitudes, bienaventuranzas, porque la palabra beatitud nos llega del latín beatus, cuyo significado es bendecido.
otros dicen dichoso. Ahora, ¿podría esto significar que Jesús está sugiriendo que las beatitudes, son simples verdades eternas acerca de cómo es el mundo? Preguntamos. Y decimos, bueno, si así fuera, si así fuese, el maestro podría estar erróneo. Vemos muy a menudo que los que sufren jamás son consolados y así mueren. Los que tienen hambre de justicia se la llevan también a la tumba o caen allí precisamente por causa de la justicia. Creemos, con el obispo Wright, que Jesús está afirmando que con su obra y su advenimiento, estas cosas, las bienaventuranzas, comienzan a ser realidad. Los milagros citados por Mateo y Lucas sirven para ilustrar esas buenas noticias. El reino se ha acercado y en el reino se vive y se hace la voluntad de Dios, tanto en la tierra como en el cielo. Así oramos en el Padre, en la oración modelo. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, Señor, en la tierra como se hace en el cielo. Es un deber orar de esa forma y vivir en anticipación a ese reino. Bueno, ¿está Jesús diciendo o siendo selectivo al introducir esas bienaventuranzas? Por ejemplo, llamando a unos a ser humildes, como sea el caso de los pobres en espíritu, y a otros misericordiosos. No creo. Las 8 beatitudes, al igual que los 9 frutos del, del Espíritu Santo enumerados en 1 Corintios capítulo 14, son características propias de los discípulos de Cristo. Segundo, ¿está Jesús, preguntamos, hablando allí de salud mental con estas beatitudes? En verdad, la palabra tomada del griego que encontramos aquí es Makarios. Makarios, que significa bendecidos. Beatus en el latín, la cual podría significar alegre igualmente. Sin embargo, Jesús no habla de lo que sentimos. No. Esas palabras no se refieren a sentimientos, que es algo, eso es subjetivo, sino de algo objetivo, es decir, lo que Dios piensa al respecto de estas personas que Él llama dichosos. Y en tercer lugar, como afirmábamos antes, Jesús no está predicando salvación mediante buenas obras o buena conducta, sino que nos enseña cómo son ya estas personas, cómo se comportan aquellos que ya han sido regenerados por el Espíritu. Entonces, ¿qué significará particularmente en nuestro caso buenas noticias? Especialmente para la mayoría de la gente de alrededor nuestro. ¿Qué piensan ellos de que es buena noticia? Y muy particularmente para nosotros, para usted, ¿qué significa eso? A la luz del texto que tenemos enfrente y el contexto bíblico, la respuesta correcta podría resultarnos desalentadora, especialmente dentro del ambiente que predomina hoy día en nuestra cultura, donde el sentirnos bien, sentirse bien es lo que importa y no importa el costo o a quién sacrifiquemos. Cada quien piensa en que hay que sentirse bien y que hay que vivir la vida loca, no importa cómo sea esta. Por ejemplo,
Ser pobre de espíritu podría significar la actitud de aquellos que reconocen estar en bancarrota espiritual, en cambio del énfasis popular, sentirse bien. No, no, no. Dice que la actitud de aquellos que reconocen estar en bancarrota son aquellos que pueden ser considerados como pobres en espíritu. Quienes pueden decir, en todo caso, ay de mí, que soy pecador, a tus pies me rindo. Lávame en tu sangre, Salvador. Por otro lado, aquellos que sufren o lamentan la pérdida del amigo o del familiar, antes bien, se lamentan la pérdida de su propia integridad y autorrespeto, y así vienen también a los pies del Señor. Vienen ante sus pies para ser confortados por el perdón divino. De igual modo, los sencillos, en inglés meek, los humildes, podrían ser vistos como aquellos que, perdón, procuran el bien de los demás antes que el suyo propio. Estos mismos están hambrientos y sedientos de justicia antes que de la abundancia y el confort. En fin, la marca característica del pueblo de Dios es su profundo y agudo apetito de pan espiritual, de espiritualidad. Notemos en el texto que las 4 primeras beatitudes tienen que ver con nuestra relación con Dios, el aspecto vertical de ellas, mientras que las 4 siguientes tienen que ver con nuestra relación con el prójimo, el aspecto horizontal. Y aquí debemos señalar, en consecuencia, que por cuanto nuestro Dios es un Dios de misericordia, nosotros, su pueblo, necesitamos igualmente ser misericordiosos, sirviendo y amando a los demás en necesidad o en bancarrota espiritual. Los que siguen en la lista de dichosos o bienaventurados son los puros o limpios de corazón, los de mente limpia y transparentes, los sinceros. Y notemos que uno de los grupos que Jesús confrontó a menudo fueron los hipócritas, los que exhibían dobles estándares, particularmente los de la clase religiosa, muy común entre esta clase, como eran los fariseos. En el listado que sigue viene la gente de mente y corazón puro, los que trabajan por la paz, los que no dan la espalda o se desentienden de los conflictos entre sus vecinos, entre sus amigos o entre pueblos. Estos han de ser llamados hijos de Dios, dice Jesús, por cuanto su Padre, quien a precio de muerte nos amistó con él por medio de su Hijo. Y aquí estamos llegando a la parte final. Finalmente, la 8ª beatitud tiene que ver con aquellos que sufren persecución por causa de la justicia y o la verdad. Este tipo de acoso o persecución ha venido a ser un aspecto o parte casi del llamado cristiano, poniéndonos en una especie o categoría de profetas, quienes por causa de la verdad siempre son perseguidos o somos siempre perseguidos y muchas veces hasta asesinados físicamente. Hay muchos países hoy día que los cristianos son perseguidos y llevados a la muerte. Muy común en la India, en África y en la China. Hoy día también en la plaza, en el discurso público de Occidente, se nos asesina en el discurso público y se nos coloca en una especie en extinción, desvirtuada
y o anticuada. A esa especie el Señor le llama dichosos o dichosa, bienaventurada, porque se dice de ella, en todo caso, toda clase de mal mintiendo contra nosotros. La contracultura que infiere Jesús en este sermón nos coloca en el lado opuesto de las culturas del mundo, como sería el caso ahora de moda, muy de moda en Occidente. Han oído hablar la onda woke, con su inversión de valores, con la inversión y desvirtuación de las virtudes en todos los órdenes. Hermanos, dice Jesús, síganme. Le dijo a sus primeros discípulos, a los primeros hombres que él llamó, porque en él, el Dios viviente, estaba haciendo algo nuevo. Y esta lista de noticias maravillosas es parte de su invitación, es su reto o llamado, es parte de su forma de decirnos que Dios está obrando de una forma fresca, nueva, y que esas virtudes o características ilustran lo que Dios está obrando en el mundo, que es de esa forma como este reino nuevo había de lucir. En conclusión, esta parte, dice Wright, en nuestro mundo aún la mayoría de la gente piensa que buenas noticias consiste en el éxito. Éxito a cualquier costo, perezca quien perezca. Que el éxito significan riquezas o larga vida o aún victoria en la batalla. Jesús, en cambio, está ofreciendo en su Sermón del Monte buenas nuevas para los humildes, los pobres, para los que sufren y a los que hacen la paz. Que Dios nos bendiga a todos. Gracia y paz de Dios en Cristo Jesús. Amén.